hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos en Con Dos que se quieran, ahora aquí en Quinta Avenida, calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, y es otro de esos privilegios que trae este programa, me acompaña, y nuevamente, porque ya estuvimos juntos hace unos años en una entrevista, una gran mujer, una gran comunicóloga, como se llama ahora también, una gran comunicadora, una profesora, una licenciada, una doctora, una de las mujeres más dulces que ha salido jamás en la televisión cubana. Mi admirada y muy querida, la doctora María Dolores Ortiz. Muchas gracias, Mauro. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Es un gusto que haya aceptado, porque la doctora me ha dicho, mira por qué, que es tímida para la televisión. Sí, sobre todo para determinado tipo de preguntas. Intentaremos no tocar esas preguntas que la conviertan en una persona tímida. Yo en estos días, por supuesto, que la he estado estudiando y he estado investigando en la casa, y me encontré una entrevista que alguien le hizo en algún momento, donde usted decía que cuando niña le gustaba encaramarse en los techos, en los tejados de su casa. Y claro, eso me llamó la atención, y la pregunta entonces sería, ¿para estar cerca de las estrellas o para estar cerca de las nubes o para estar cerca del sol? No sabría decirlo, Amaury. Mira, la primera vez que hice una travesura de ese tipo, yo tenía escasamente 2 años. Según cuentan, brinqué una baranda y andaba caminando por un techo inclinado de tejas, además. Así que te puedes imaginar el corre-corre que se formó de amigos, vecinos, familia y todo eso. Yo no sabría decirte por qué yo hice eso. ¿Por qué subía? ¿Por qué subía? Tal vez un instinto que yo creo que además no es mío solamente, yo creo que es de cualquier persona, de cualquier ser humano. Pues yo creo que ninguna persona debe conformarse con estar donde está, sino que tiene que superarse, estudiar y tratar de escalar un peldaño más alto en la escala social. Yo creo que eso es muy importante. Pero según contaba mi mamá, todas esas travesuras, después eran de otro tipo, las travesuras, por supuesto, pero esa travesura de tipo de trepar lugares y eso, se me quitó sencillamente cuando aprendí a leer, cuando yo descubrí lo que era un libro. Que también es una forma de ascender. Indudablemente. Claro. Y usted, bueno, ya sabemos que nació en Holguín, y además yo sé que usted, lo dijo, pero el público lo sabe, pero además usted es una holguinera que anda pregonándolo, o sea, quiere decir, usted se siente muy orgulloso. Exactamente. Y hay muchos holguineros célebres, pero ¿en qué parte de Holguín usted vive? En el mismo centro de Holguín, más o menos en el barrio del Parque San José o Parque Céspedes. Bueno, no sé si tú claro, conoces Holguín, es el parque que tiene la iglesia dentro del parque. Sí. Ese es mi barrio
de mi infancia y de mi primera juventud. ¿Y la casa cómo era? Descríbame la Era casa. una casa, déjame decirte que cada vez que voy a Holguín, voy hasta la esquina de mi casa. Yo le sigo diciendo mi casa, Claro, ¿no? siempre su casa, siempre será. Me paro allí en la esquina, miro para todas partes, pero nunca he vuelto a entrar a la casa. Nunca. Después que mis padres vinieron para La Habana en los años 60 y pico, nunca más he vuelto a entrar a la casa, porque prefiero recordarla como era entonces. ¿Cuántas personas vivían en su casa con usted, doctora? No, éramos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Ya no. ¿Y los abuelos y eso vivían? Vivían aparte. Vivían en el mismo Holguín. Bueno, mis abuelos paternos habían fallecido ya cuando yo era niña, o sea, cuando mis padres se casaron incluso. Mi familia por parte de padre, Amaury, es puertorriqueña. O sea, mi abuelo vino para Cuba cuando enviudó de mi abuela, que murió de parto, y vino, según la leyenda familiar, él había estado preso en 2 ocasiones porque había escrito artículos en la prensa puertorriqueña criticando la administración colonial de Puerto Rico. Mi familia materna, yo sí tuve la suerte de conocer a mis abuelos. Mi abuelo murió cuando ya yo era estudiante universitaria y mi abuela murió ya en los años 70, con mis hijas grandes, ya que la recuerdan perfectamente, sí. ¿Pudieron? Entonces, claro, llegó a ser bisabuela. Mi abuela, Sí, sí, claro. sí, cómo no, bisabuela. Mi mamá también fue bisabuela. ¿Cuánto puede importar, doctora? Usted hablaba de que empezó a leer. Cuando empezó a leer, empezó a ascender en otro sentido. Pero el hábito de la lectura es un hábito que se tiene que crear desde niño. Sí, claro. Desde niño. ¿Quién impulsó ese hábito en usted? Bueno, yo diría que la familia completa. No solamente mis padres, que eran unos grandes lectores, sino en general la familia. Incluso yo conservo un libro, una novela de esas góticas, que era de mi abuela. Y lo conservo con un cariño tremendo porque ella siempre estaba leyendo. Mira, te voy a contar una cosa. Ya cuando yo aprendí a leer, ya yo tendría 7 u 8 años, así más o menos, estaría en 3º o 4º grado. Ya era una niña, por supuesto, que sabía leer bien. Claro. Porque no es lo mismo un niño de 1er grado que un niño ya de 4º grado. Tercero ¿no? o cuarto. En la esquina de la casa de nosotros vivía una familia, era la familia Elósegui de Holguín. Y el padre de los Elósegui, o sea, el tronco familiar, era un inspector escolar y una persona muy simpática. Y él se encariñó mucho conmigo. Vivíamos prácticamente al lado, solamente con una casa por el medio. Yo me pasaba la vida dando viajes de mi casa para la casa de él, así, porque yo era la niña linda malcriada de esa casa. Malcriada hasta tal punto que ese maestro, Elósegui, tenía la colección completa del Tesoro de la Juventud, que fue una colección que importantísima en la formación de generaciones enteras. La mía también. A mí me dejaba hacer con esta colección lo que yo quisiera. Como los libros pesaban mucho y yo era chiquita, yo los tiraba en el suelo y yo me tiraba boca abajo en el suelo horas enteras a leer ese libro o esos libros, porque la colección es grande. Amplia, sí. Por eso yo te decía al principio de esta conversación que yo hice muchas travesuras de ese tipo de trepar cosas y eso, hasta que aprendí a leer, pues cuando aprendí a leer ya yo trataba de aprovechar todos los momentos libres que tuviera para leer. Y tenía, porque ocurre, por lo menos a mí me ocurría, y me imagino que usted también, empezó a vivir vidas paralelas, la vida de los libros, más la vida real. Sí, cómo no. Porque esa es la parte hermosísima de ¿Cómo leer, no? ¿no? Claro que Uno sí. empieza a tener Claro que sí. otras Mira, vidas. yo recuerdo que yo leí una vez, no sé si fue algo referido a Julio Verne o algo que dijo Julio Verne, no estoy segura ahora. Tú sabes que él fue, este escritor Julio Verne, Claro. que todo el mundo lo conoce, fue una persona que prácticamente, que no viajó. Él vivía en un pueblo de Francia y no fue a ninguna parte.
Entonces tú dices, bueno, ¿cómo escribió tanta cosa? ¿Qué información tenía? Claro. Lo mismo hablaba de los mares, que de las selvas tropicales. Que el centro de la Tierra. Que el centro de la Tierra, exactamente. Y no cosas descabelladas, sino cosas que de acuerdo con el desarrollo científico, que de acuerdo con el desarrollo científico de la época, eran correctas, ¿no? Sí, sí. Y él decía que todo eso lo había hecho con la imaginación. Claro. A mí eso me pareció de una importancia tremenda, porque muchas veces uno no puede viajar, pero uno con la imaginación puede saber todo lo que uno quiera saber. Y no solamente con la imaginación, sino con la lectura, que lo puede llevar a uno, lo mismo al país de las sombras largas, o ver el Támesis, por ejemplo, o la Acrópolis de Atenas. Y hablo de lugares, la mayoría de los cuales yo no he visto, ¿no? Sí, sí. Se me han quedado por ver y ya... Sí, pero hay muchos de esos lugares, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad, no voy a decir que no la he tenido, que he tenido la oportunidad de ir alguna vez en la vida por mi trabajo, porque ya sabemos cómo viaja uno. Y he llegado a algunos lugares y de tanto leerlos, cuando llego es como si hubiera estado. Ah, sí, mira, a mí me pasó cuando estuve en París. Me acordaba mucho de mi profesora de Historia del Arte, esa inolvidable maestra que fue Rosario Novoa, la gran... que cuando me dio clases a mí en los años 50, ella siempre nos decía, cuando ustedes vayan al Louvre y empiecen a subir la escalinata, lo primero que estaban a encontrar es la Nike de Samotracia, claro. O sea, la Victoria de Samotracia. Yo sabía que me la iba a encontrar ahí, claro, por supuesto. Pero cuando la encontré, mira, Mauri, yo me tuve que sentar en uno de los escalones de allí del Louvre, porque la emoción fue tan grande que me temblaron las piernas y me puse a llorar en plena escalera del Louvre. Lo puedo comprender. Y por supuesto, el primer pensamiento fue para la doctora Novoa. No podía, me parecía estar viéndola en la clase, y eso te da una idea también, y lo voy a decir incidentalmente, sí, de la importancia de un maestro y de una buena clase, que siembra cosas que nunca se olvidan. Yo también tuve buenos maestros, pero el tema de los maestros lo vamos a tocar. Vamos a seguir con los libros, que me parece muy interesante el tema. Yo tengo un amigo que lee mucho, es un gran lector, pero él me dijo un día, me voy a leer todos los libros que me alcance la vida, pero hay libros que no me voy a leer nunca porque son lecturas obligatorias y no me da la gana de leer. Y ahí mismo arrancó y me dijo, la Biblia no me la voy a leer. Y no me voy a leer el Quijote. Y por ahí arrancó con una cantidad tremenda de libros. ¿Usted cree que hay libros que son fundamentales, que las personas debieran leerlos de todas maneras? Sí, yo sí creo que hay que leerse. Por ejemplo, mira, es uno de los que tú mencionaste, la Biblia. La Biblia hay que leérsela, independientemente de la creencia religiosa o no que pueda tener una persona. Por un problema cultural hay que leerse la Biblia. Además que es entretenida, porque dicen pero que no. Mira, yo te voy a poner nada más un ejemplo. Si cualquier persona de una cultura mediana, por supuesto, le interesa el arte. Claro. Y cuando ve, por ejemplo, los grandes cuadros de los grandes maestros del Renacimiento, ¿cómo entiende el descendimiento de la cruz, el juicio final que está en la Capilla Sixtina? Claro. ¿Cómo tú entiendes eso si tú no tienes el conocimiento previo porque te lo has leído en la Biblia? Yo creo que para poder tener una interpretación adecuada incluso del arte y de muchas cosas de la literatura, hay que haberse leído la Biblia con determinado detenimiento incluso, ¿no? Sí, eso no se puede leer de pasada, eso no se puede leer de corrido. Tal vez hay libros que son un poco más... Sí, hay algunos, claro, sí. Vamos a decir novelescos, ¿no? Lo digo con el mayor respeto y con el mayor cariño, doctora, ¿no? Claro. Pero hay otros que requieren una lectura más cuidadosa, ¿no? Doctora, ¿a qué usted le atribuye? Estoy empezando con las preguntas más complejas primero y después nos vamos a ir a soñar. La pobreza del lenguaje que tiene el cubano hoy. Es una cuestión complicada. Yo creo que tal vez hace falta leer más. Tal vez haría falta que muchos de los libros que leen nuestros jóvenes no traten de reproducir tanto el lenguaje cotidiano, sino que eleven un poco el nivel en que se comunican los personajes, ¿no?
tal vez la propia escuela y las propias universidades no estamos propiciando un mayor desarrollo en este sentido. Yo creo que hay que dedicarle, sobre todo en las edades tempranas, quiero decir primaria, secundaria básica, incluyendo el preuniversitario, que son etapas formadoras esencialmente del ser humano, de la personalidad, de todo eso. Habría que darle más énfasis a la asignatura español en estos niveles. Yo recuerdo cuando yo era niña, y no estoy ahora como los viejos que dicen, en mis tiempos no era igual. No, esa no es mi intención. Sí. Es poner un ejemplo. Claro, Lo que era la clase de lenguaje propiamente era diaria. La caligrafía se daba aparte. La ortografía se enseñaba sola. Entonces, naturalmente, cuando tú venías a ver del horario o del plan del currículum de la primaria, había un montón de asignaturas relacionadas con el lenguaje. No quiero decir que se tenga que hacer igual ahora, porque los tiempos cambian, las técnicas cambian, todo cambia, sí, ¿no? pero hay cosas de antes que siguen siendo buenas todavía. Lo que yo quiero decir es que en esos niveles precedentes a la universidad o a los niveles superiores de estudio, hay que dedicarle más tiempo a esas asignaturas que tienen que ver con la lengua materna del muchacho. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, y eso quizás me toca muy de cerca. En algunas especialidades vinculadas con el arte, y por eso es la pregunta, puede ser el caso del ballet, puede ser el caso de la música, los muchachos empiezan muy temprano en las escuelas y terminan su instrumento, en el caso de los violinistas, los pianistas, los bailarines igual, terminan, pero claro, terminan su carrera, se gradúan, pero su escolaridad no va al paso de la carrera, porque te encuentras las lagunas culturales, la pobreza del lenguaje, que no pueden sacar una cuenta. ¿Qué usted piensa de eso en el caso de las artes, de las escuelas de arte? Yo tengo poca vivencia real de las escuelas de arte, porque nunca he tenido que trabajar con ellas, ¿no? Claro. Pero no tengo esa impresión tan absoluta que tú tienes en relación con los bailarines, los músicos. Bueno, me detuve en eso un minuto porque a mí me preocupa y me imagino que... Claro, yo creo que en general nos tiene que preocupar a todos el problema de esa pobreza de vocabulario a la que tú te referías. Sí, total. Yo a veces me pongo a mirar por la televisión todas esas entrevistas que se les hacen a personas que están recibiendo los beneficios de las distintas misiones de la salud, culturales, deportivas, etcétera, que Cuba está enviando a otros países latinoamericanos, como puede ser Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y cuando entrevistan a estas personas, tú ves que hablan con mucha mayor fluidez de lo que hablan nuestros estudiantes. Todo eso en este momento se le está dando una importancia muy grande, la que realmente tienen, y entonces es de esperar que en los próximos años pues haya un cambio en esta cuestión. Ahora, usted me dijo en la otra entrevista hace muchos años, usted me dijo que, y fue hace 16 años, fue una acción valiente de su parte. Usted me dijo que este era un pueblo instruido, pero no culto. ¿Mantiene esa afirmación todavía? Bueno, yo creo que en cierto modo todavía lo seguimos siendo, pero yo creo que en lo que nos falta mucho a Mauri, yo diría que es en la cultura del comportamiento. Y cuando digo esto, lo digo en el sentido del saludo, de dar las gracias, de pedir las cosas por favor. Yo observo, por ejemplo, yo a veces voy caminando por una calle, hay un grupo de personas hablando en la acera, y tengo que atravesar por en medio de ese grupo. Digo, con permiso, nadie contesta, es como si tú no dijeras nada, como si fuera un soplo de aire que pasara por el medio de las personas. O sea, son
cuestiones elementales de la educación, del comportamiento, de la urbanidad, como diría aquel famoso manual de urbanidad de Carreño, famosísimo a finales del 19 y principios del 20, que no estaría de más que, que muchas personas lo leyeran. Sí, sí. Porque yo creo que la cuestión de la comunicación, yo creo que eso tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Claro. Esas cosas que nos faltan, Amaury, hablar bajito, cuidar nuestro vocabulario, porque el problema no es solamente la pobreza de vocabulario. A mí me duele mucho ver a veces a las jovencitas, muchas veces vestidas con uniforme de secundaria, de preuniversitario, caminando por la calle, hablando a grito pelado, utilizando palabras que no hay por qué utilizar, de esas llamadas malas palabras, que no son palabras vacías de significación. No, tienen tremenda significación. Todas tienen tremenda significación. Claro. Y yo me imagino que la usa sabe lo que quiere decir. El que usa esa palabra sabe lo que quiere decir. A veces no. Ahora vamos otra vez para su infancia. Hay una cosa preciosa que es una costumbre que estamos perdiendo también apresuradamente. Su abuela usaba aquella tradición mambisa de poner una bandera cubana. La tatarabuela. De poner una bandera cubana en el... No, a ver, esa era mi tatarabuela. Era mi bisabuela. Esa era su bisabuela, yo creo. Mi bisabuela, una de mis bisabuelas maternas. Esa bisabuela es un caso muy novelesco. Ella fue una mujer de las, yo diría, relativamente pocas mujeres letradas, o sea, mujeres que sabían leer y escribir en la época de preparación de la Guerra de Independencia. Y ella, según contaba mi mamá, tenía la costumbre de poner una bandera grandísima que la había hecho ella con sus propias manos, como la hacían las mambisas para la guerra, claro. En la época de la guerra, la ponía una reja de esa grandísima que había en casa de mi abuela en Holguín, y formaba a todos los nietos, que eran ya como 13 o 12 en aquella época, después hubo más, y los hacía cantar el himno nacional los días de las grandes fechas patrióticas. 10 de octubre, 24 de febrero. Es que esa fue una costumbre, yo recuerdo los primeros años de la Revolución, que cada fecha patriótica la gente sacaba su bandera cubana y la ponía. ¿Cómo no? Pero ahora es imposible conseguir las banderas. No, el problema es que ahora no hay banderas, yo no sé por qué. A veces no. Porque yo recuerdo que en aquellos años se compraban tranquilamente en las tiendas, la moneda normal. La nuestra, moneda ¿no? normal, no, ahora no. Es complicado eso. Pero usted era deportista, doctora. Yo me quedé frío por eso. Cuénteme, ¿qué deportes practicaba? Mira, en general en esa época en Holguín, te hablo de finales de los años 40, los principios de los 50, se practicaba bastante deporte, no solamente en mi colegio, sino en los colegios de Holguín y en el Instituto de Segunda Enseñanza. Y generalmente lo que más se jugaba, ya en mi época de bachillerato, era básquet, o sea, baloncesto, como se dice ahora, y voleibol. Yo lo que jugaba era voleibol. ¿Y le sigue gustando, doctora, el voleibol? Sí. Es que es el deporte mío. Bueno, me gusta, en general, a mí me gustan todos los deportes, ¿verdad? ¿no? Pero indudablemente el voleibol es un deporte al que yo sigo particularmente, ¿no? Me pongo brava cuando juegan mal y cuando se desconcentran y todas esas cosas. ¿Cuándo se funda Escriba y Lea? ¿Y por qué se funda Escriba y Lea? Bueno, Escriba y Lea se funda, o sea, sale al aire por primera vez en los primeros días de diciembre del 69. O sea que ya cumplimos 40 años en diciembre del año pasado. Ahora, ¿por qué? Eso sí yo no lo sé. Recuerdo que uno de los principales impulsores de Escriba y Lea fue el doctor Humberto Galiz Menéndez, que tal vez tú lo recuerdes, que fue uno de los primeros panelistas que, o sea, con Dubuché y conmigo. Usted y Galiz Menéndez. Claro, Canoso. Sí. Además era una persona increíble. Yo siempre lo pongo como ejemplo de persona que no, como un ejemplo de que no hay que ser un humanista, quiero decir, universitario. Claro. Para que le gusten a una persona y se cultive también en el campo de las humanidades. Galiz Menéndez era un hombre, era veterinario, pero le gustaba
las letras, les gustaba la historia, les gustaba el arte. Y mira, después, durante muchísimos años, cuando no se contestaba una pregunta en Escriba y Lea, Sosa generalmente era el que decía, Sí, Sosa. si Carmen Menéndez hubiera estado aquí, esa pregunta se hubiera contestado. Porque era una persona de esa que sabía las cosas más increíbles del mundo, las podía saber Galis Menéndez. Realmente su ausencia se sintió en el programa. Pero a lo que íbamos, yo tengo entendido que él había trabajado en aquel programa de la radio que se llamó La Bolsa del Saber. Y él habló con personas que él conocía en la televisión con la idea de hacer este programa nuestro, ¿no? Y ahí fue cuando me llamaron a mí para que yo lo hiciera. Y yo, ¿por qué me caigo muerta de cómo yo iba a salir en la televisión? Por nada del mundo. Yo dije que no. Dije que no. Porque yo jamás en mi vida pensé que iba a estar delante de una cámara de televisión. Ya, no estaba en su proyecto de vida tampoco. No, en absoluto. Pero bueno, tanto insistieron que me convencieron y decidí ir a probar. Yo dije, bueno, si me sale bien, sigo, porque oíme, es muy difícil estar en las cámaras delante de todo el mundo. Es muy difícil. A que te pregunten cosas que tú no sabes lo que te van a preguntar. Claro, claro. Y a lo mejor tú las contestas y a lo mejor no las contestas. Bueno, esto como escribilea, porque yo no me puse de acuerdo con usted para la pregunta. Esto es peor que escribirle. No me diga eso. Entonces, en el programa, cuando uno no contestaba una pregunta, era una cosa muy desagradable. Bueno, lo sigue siendo, porque uno siempre quiere contestar, ¿no? Claro. Pero incluso a veces uno yo llegaba a la universidad el otro día, si no había contestado ninguna, y los mismos alumnos me decían, profesora, ayer no puso una. Entonces, tú sabes que Y el además eso alumno era en vivo antes, ahora lo graban, ¿no? Sí, ahora lo grabamos. Los primeros años fue en vivo. En vivo, el programa. claro. Ahora, yo siempre tuvo esa posición. Usted en el centro, digo yo de cara al Sí. televisor. Galis Menéndez estaba a la izquierda, Dubuché estaba a la derecha. Y estaba Cepero Brito. Ajá. Cepero, ¿cómo termina Cepero ahí? ¿O No, cómo ¿cómo empezó? empieza? ¿O cómo empieza, claro? ¿Cómo empieza? Claro, porque él estaba primero que ustedes. Sí, cómo no. Ah, ya. La universidad organizó una serie de cursos para locutores de radio y televisión, que eran personas de determinado nivel cultural y profesional Sí. que no tenían tiempo ni posibilidades de cursar una carrera universitaria, pero que sí podían tomar cursos en la universidad. Claro. Y muchos locutores muy conocidos incluso en aquellos tiempos y siempre recordados como Cepero Brito, claro. como Enrique Goizueta, Franco Carbón. Fueron a la... Sí, como no, y como esos otros muchos. No quiero decir muchos nombres para Claro, que no se vayan a olvidar. Algunos han fallecido ya, otros están todavía entre nosotros, afortunadamente. Y Cepero, que siempre me hacía bromas en el aula diciéndome que yo debía trabajar en la televisión, fue el que me habló para que me llamaran. Y cuando me llamaron, fue cuando dije redondamente que no. Y después yo hacía bromas con él y decía, pero usted es mi descubridor, como se dice de las estrellas de Claro, Hollywood. sí, ¿no? es mi descubridor. Un descubridor, yo le decía, usted es mi descubridor. ¿Y cuán duro ha sido para usted durante todos estos años ver que cambió el moderador y que cambia cada uno de los compañeros y vuelve a cambiar y vuelve a cambiar? Yo a veces me llamo a mí misma la sobreviviente. Creo que he tenido la suerte de estar todos estos años en Escriba y Lea, no sé hasta cuándo estaré. Usted es joven, o sea que le jovencita. queda tiempo. Mientras Eso no pierda el eso no es un bolígrafo. problema, eso no es un problema de Claro. juventud física. Física, claro. Es un problema también de juventud espiritual. Espiritual y mental. Espiritual, mental, Ahora, indudablemente. Claro, ¿cómo se ejercita la memoria? Esa es una pregunta complicada porque a mí me la han hecho muchas veces y no creo que haya una receta para cada persona, Para todas las personas. para todo el mundo, ¿no? Yo creo que en mi caso particular, tal vez haya un problema o una cuestión genética también, no sé, no quiero meterme en ese campo Sí, en el que ya yo no sé. sé absolutamente Y nada. se podrá imaginar Pero que yo mi menos. familia
todo el mundo ha sido persona de muy buena memoria. ¿Para cuándo usted dejó de ser maestra en el aula? Bueno, hace algunos años tuve un problema de un nódulo en las cuerdas vocales, me tuvieron que operar y el médico me recomendó, cuando me preguntó cuántos años llevaba en la docencia y te lo dije, me dijo, ya está bueno, usted deje de dar clase porque se le puede, ya tiene la garganta resentida. Esto es un problema de la profesión, ¿no? Claro. Y muchísimos maestros tienen que dejar incluso la profesión, el aula, por ronquera, esos trastornos que... También está la tiza, ¿no? La tiza, claro, el borrador. el polvo, todo eso, ¿no? Y entonces me recomendó el médico que dejara de dar clase y lo he hecho. Lo que no quiere decir que yo me haya desvinculado de la docencia, porque uno siempre tiene tareas que cumplir en la universidad o en el propio Ministerio de Educación Superior, como tú sabes. Claro. Pero usted además fumaba, yo recuerdo que fumaba. Sí, yo fumaba, fue una de las razones por las que tuve este problema en la garganta. O sea que dejé el cigarro, por supuesto, nunca más lo he... ¿Hace cuántos años ya? Va a ser 5 años ya. Claro, en eso estamos. En eso estamos luchando. Yo ya estoy hasta metido a budista a ver si baja Buda y me quita el tabaco. No, yo creo que eso es amar y proponérselo. Mira, cuando yo tuve que dejar de fumar, yo tranquilamente apagué el cigarro y dije, este es el último. Nunca más en la vida he vuelto a tomar un cigarro en mis manos. Además, no me dieron ni nerviosismo, ni hambre, ni ataques, ni nada de eso. Sencillamente es como esas cosas que uno tiene que hacer obligatoriamente y no queda más remedio. A ver, doctora, usted lo dijo al principio de la entrevista y yo por supuesto que la voy a respetar y cómo no hacerlo. Usted me dijo que en cosas personales usted quería ser discreta, pero usted tiene una linda familia con la que pasa mientras puede todos los fines de semana. Entonces, hasta donde usted quiera, hábleme de sus hijas amantísimas. Yo decía eso, Mauri, porque yo creo que uno tiene que ser muy celoso de su privacidad. Claro, claro. Lo que no quiere decir que uno no hable de la familia o de determinadas cuestiones. Claro. Y sobre todo de cuestiones de las que uno se siente satisfecho y orgulloso. Claro. Como... Yo creo que efectivamente yo tengo una linda familia, lamentablemente en este momento no totalmente unida, porque tengo la mitad de la familia fuera de Cuba, claro, y la pero con los que estamos aquí nos seguimos reuniendo los domingos. Este es un día prácticamente sagrado, sacrosanto para todo el mundo. Incluso hasta ahora los jóvenes de la familia se han mantenido en el núcleo familiar en este sentido, ¿no? Que muchas veces los jóvenes, pues bueno, tienen otros intereses, cosa que es muy natural además. Lógico. Y se desligan un poco. También las familias cuando crecen muchas veces tienden a disgregarse. Claro. Y yo creo que hay que mantener ese sentido de los primos y los primos casi segundos, del clan familiar, ¿no? De ese sentido de unidad de la familia. A mí me parece que eso es muy importante. Y además, usted lo señalaba, pero también cuando uno tiene una parte de la familia fuera de Cuba, y por distintos motivos, también hay que buscar la forma de no perder ese vínculo. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Sí. Ahora, usted me decía en aquella entrevista, y después me lo decía mi mamá, que mi mamá... Yo quise mucho a tu mamá, tú lo sabes. Yo lo sé, y ella a usted y a su marido. Sí. Mi mamá, mi mamá la quería mucho. Sí. Y mi mamá, cuando la doctora se estaba maquillando, hablábamos de esto. Pero yo recuerdo que en el otro programa, usted me dejó una imagen que a mí no se me ha olvidado. Es usted con su esposo tomándose un traguito y la tarde cayendo, el crepúsculo así, el sol posándose sobre el horizonte. ¿Lo sigue haciendo? Bueno, en este momento no podemos mirar el mar porque donde vivimos, no sé, en este momento no se ve el mar. Hace unos años lo había, pero el traguito de la tardecita sí se mantiene, Qué ¿no? maravilla, doctor. Yo creo que este es un momento de relajamiento de las tensiones del día, ¿no? Ya eso lo prepara uno para, no sé, comer y ya... Es como el cierre de la jornada laboral o de las obligaciones que uno pueda tener, ¿no? Pero yo creo que eso es un momento que vale la pena mantener, que yo recomiendo además que se mantenga. Sí, lo que pasa es que hay gente no que... siempre hay ron o bebida, porque la bebida está cara y no siempre hay posibilidad
de comprarla, o no hay limones para echarle al pero un cafecito, un tecito, siempre viene bien algo Ese momento. que sirva de pretexto para estar juntos. ¿Ustedes viven solos ustedes Solos, ahora? sí. Ah, bueno, qué maravilla. Que Dios bendiga esa casa para siempre. Amén. Ahora yo quiero terminar la entrevista terminarla con dos preguntas. La primera es, ¿cómo debe ser el maestro en el aula hoy? Yo creo que el maestro está formado de dos etapas, de dos partes, vamos a decirlo, que no quiere decir que están separadas, sino Claro. dos facetas, vamos a decir. Una es su imagen física, la imagen con la que él se presenta en el aula. Y otra es la imagen de lo que él tiene que transmitir para enseñar. Yo creo que las dos cosas tienen que ir muy unidas. Yo creo que el maestro tiene que cultivar su personalidad de tal manera que él llegue a tener esa autoridad que no está dada por el cargo, sino está dada por lo que él ha sido capaz de ganarse frente a sus alumnos. Yo creo que el maestro tiene que ser una persona de determinada educación formal, que sea capaz en primer lugar de vestirse correctamente, porque no se puede olvidar que con la juventud de nuestros maestros, el alumno es prácticamente de la misma edad del maestro. Y si se establecen entre ellos relaciones que no son las de maestro-alumno, Claro. eso crea un ruido en el sistema, como se dice vulgarmente. Yo empecé a trabajar muy joven también. Yo tenía 19 o 20 años cuando empecé a trabajar. Pero el maestro tiene que ser capaz de llegar al aula, pararse en la puerta y solamente con su presencia controlar el aula. Cuando el maestro logra eso, que eso por el reloj no demora ni 2 minutos, es como si fuera como un aguacero cuando va disminuyendo en intensidad y llega un momento que no está lloviendo. Así mismo, los muchachos se callan, se tranquilizan, así tú llegas al aula gritando. Perdiste en cuanto entraste, porque te pusiste a la misma altura del muchacho adolescente. Es muy complicado realmente. Sí, bueno, y era una pregunta complicada, pero no podía sustraerme a la idea de que usted estuviera aquí y yo no se lo preguntara. Y ahora voy a hacer la pregunta que me quitó el sueño desde el año 96. Con eso Dios voy a mío, terminar. qué cargo de conciencia. No, que va, el cargo de conciencia ha sido mío. Porque yo le hice una pregunta en aquel programa que se llamaba Muy Personal. Usted, la pregunta, yo se la preparé, se la dije. Usted me dio la oportunidad en bandeja para que yo volviera a preguntar y mi ignorancia de entonces, un poquito mayor que la de ahora, no me permitió agarrarlo. La pregunta mía de aquel momento fue, ¿usted sueña? Y usted me dijo, cuando duermo. Y yo debía haberle dicho, y despierta. O sea, cuando sueña generalmente. Por tanto, pues le voy a preguntar si sueña dormida, porque ya eso me lo respondió. Sueño dormida y sigo soñando despierta. Cuando sueña despierta, ¿en qué sueña? Bueno, sueño con muchas cosas distintas, Amable. Sueño con mi país, este país al que amamos tanto, porque vivamos en paz en medio de un mundo que también esté viviendo en paz. Yo creo que esto es muy importante, yo creo que es un sueño no solamente mío, yo creo que es un sueño de una parte muy importante de la humanidad entera. Yo sueño con que mi familia se mantenga unida, ya llevándolo al plano más cercano, ¿no? Con que mis nietos estudien, que se conviertan en personas honradas y personas de bien, que sean capaces de vivir de su trabajo sin necesitar determinadas cosas que otra gente necesita. Que aprendan, no sé, lo mismo a disfrutar una puesta de sol con un buen libro que estar en familia. Yo creo que todas esas cosas son muy importantes y es lo que yo quisiera para mis nietos, y no solamente para mis nietos, lo quisiera para todos mis alumnos, para todos los que han sido alumnos míos, para toda la juventud
que yo pueda conocer o en la que pueda influir de una forma u otra. Para todos sus televidentes y para mí, le agradezco, doctora. Yo sé que usted tiene una vida verdaderamente ocupada y compleja y que haya tenido la gentileza de venir. Y quiero despedirla con un beso, si me lo permite. ¿Cómo no? Muchas gracias, Tú sabes que profesora. siempre te hemos querido mucho a ti y a toda tu familia. Yo lo sé, doctora, igualmente para usted. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar.